El embarazo y la creación de vida es uno de los procesos biológicos más impresionantes. Ir de una célula, llamada cigoto, hasta billones de células que hacen a un humano es muy loco. Y cómo ocurre es aún más increíble. Aún así, sabemos que hay veces donde algo se complica. Y a veces pasa que con cierto tipo de embarazo hay riesgo de muerte. Un caso es el embarazo ectópico, así que hoy, con ayuda de los cuerpos, voy a mostrarte exactamente en qué lugar ocurre, por qué es tan serio, cómo se trata y qué hace que las mujeres desarrollen este tipo de embarazo. Y obvio, qué es lo que se puede hacer para mitigar el riesgo. Este video va a ser interesante e importante, así que a darle. Primero definamos ectópico. Esta palabra viene del griego ektopos, que significa fuera de lugar. En medicina se usa para poder describir algo en un lugar erróneo. El embarazo ectópico se refiere literalmente a un embarazo fuera de lugar. Ahora, se estima que entre 1 a 2% de los embarazos son ectópicos, y aunque suene a una cifra pequeña, es un problema grande porque el embarazo ectópico es una causa importante de muerte materna en el primer trimestre. Pero, ¿por qué es tan peligroso? Para responder eso, vamos a ver las estructuras claves usando este cadáver, lo cual nos ayudará a entender en más detalle el embarazo ectópico. Este es un corte sagital de una pelvis femenina. El corte sería justo aquí en el medio y verás el lado derecho de la pelvis. Y aquí puedes ver el canal vaginal conectado a la cervix del útero aquí. Y acá está el cuerpo del útero y saliendo desde el útero está el tubo uterino que está aquí en el tejido. Y este también se llama trompa de falopio y aquí está el famoso ovario. Bueno, una vez cada 28 días ocurre la ovulación, que es cuando el ovario suelta un huevo, que sería un óvulo. Bueno, lo más interesante es que cuando el ovario libera un óvulo, estará temporalmente en la cavidad abdominal. Piensa en un huevo que se va del ovario y se queda en este espacio por un momento. Y hay un nombre para este espacio, la cavidad peritoneal, por si alguien quería saber. Pero si miras bien de cerca, el final del tubo uterino puedes ver estos vellitos o estas hebras como dedos, las cuales se llaman fimbrias, que se mueven y hacen olas o fluyen para atrapar el huevo en estos tubos. Bien, si este brazo es un tubo uterino y mi puño aquí es el ovario y el ovario soltara un óvulo así y mis dedos que representan las fimbrias hacen este ondeo diciendo ven aquí óvulo. No sé por qué hablaría así, pero es así. Y lo que hace es que toma o lleva el huevo hacia el tubo uterino. Mientras en la tierra de espermatagonia, que sería una tierra que está en el sur, en los testículos, el esperma se produce y entrena para peregrinar a la tierra de falopio. Porque cuando este se libera en el aparato femenino durante el coito, subirá por el canal vaginal hacia el útero y de allí irá por dentro del tubo uterino que vemos aquí. Y ya sabemos que este tubo se llama trompa de falopio o la tierra de falopio en la analogía que creamos. Y no te olvides, hay algo en este tubo, y lo dijimos antes, un precioso óvulo. Sigamos, cuando el esperma fertiliza el óvulo, se va a llamar cigoto, que tiene toda la información genética para crear un humano. Y lo siguiente va a ser muy importante para que entendamos el embarazo ectópico. Usualmente, los cilios que forran el interior del tubo uterino, así como el músculo liso que está incorporado en la pared del tubo uterino, bueno, los cilios laten y el músculo se contraerá, lo cual llevará a este cigoto en división hacia el útero, donde se va a poder meter en el endometrio o en la capa interna del útero y se empezará el proceso de desarrollar la placenta. Sin embargo, en el embarazo ectópico esto no ocurrirá, porque en el caso de un embarazo ectópico, el proceso se va a encontrar con un bloqueo y en lugar de que el embrión baje por el tubo uterino y se implante en el útero como se debe, se implanta fuera de lo que es el útero, en general en el mismo tubo uterino. Y las estructuras fuera del útero, como el tubo uterino, no están hechas para estirarse y acomodar a un embrión. Y cuando el embrión crece, estira
el tubo uterino hasta el tope. Hace que se rompa y causa que haya una hemorragia interna. Y va a ser por esta hemorragia que los embarazos ectópicos pueden volverse emergencias médicas y hasta llegar a causar la muerte. ¿Hay algo en particular que causaría un embarazo ectópico o algún factor que aumente el riesgo de desarrollar este embarazo? Bien, a veces estos embarazos pueden ser mala suerte. Pero la mayor causa de un embarazo ectópico es un trastorno que se da en la anatomía del tubo uterino, por algo como infecciones, cirugías o anomalías congénitas. Básicamente todo lo que bloquee o dificulte que el embrión en desarrollo baje por el tubo uterino hasta el mismo útero puede llegar a causar un embarazo ectópico. Y aquí hay unos ejemplos de qué lo causa. Entre estas enfermedades está la inflamatoria pélvica. Va a causar lesiones en el tubo uterino y hará más probable que el cigoto se atasque y se implante en el tubo uterino. La enfermedad inflamatoria pélvica se da por infecciones como la clamidia o la gonorrea y es por esto que una mujer buscando quedar embarazada se suele testear por ITS. Un embarazo ectópico anterior también es un factor de riesgo y es algo parecido a lo de la enfermedad pélvica, ya que un embarazo ectópico anterior pudo provocar lesiones en la estructura. Otro riesgo es la cirugía reconstructiva tubárica. Tal vez oíste de alguien que se ligó las trompas. Esto se conoce como ligadura tubárica, donde se van a separar los tubos como una forma fija de anticoncepción. Pero si la mujer cambia de parecer y ahora quiere tener hijos o más hijos, pueden revertir el proceso y dependerá del daño que quede en los tubos que haya un mayor riesgo de un embarazo ectópico. Si bien hay muchos factores de riesgo en la lista, quiero mencionarte uno muy interesante. Fumar cigarrillos está asociado con duplicar o triplicar el riesgo de tener un embarazo ectópico. Pero ¿cómo es que fumar un cigarro eleva el riesgo de un embarazo ectópico? Bien, no olvides que te dije que los cilios en el interior del tubo uterino hacen que el cigoto se mueva bajando por el tubo uterino y hacia el útero. Bueno, la nicotina en los cigarrillos puede paralizar a los cilios en el tubo uterino, por lo que ahora el cigoto en desarrollo tiene más chance de no poder bajar e implantarse en el útero. Por lo que aprendimos hoy, reducir el riesgo de tener un embarazo ectópico empieza con sexo seguro, testeos de ITS, chequeos de enfermedades inflamatorias y no fumar. Pero quiero ser claro, no estoy queriendo decir que si alguien experimentó una de las condiciones mencionadas o situaciones, no deban embarazarse o que esta persona no va a tener un embarazo sano, sino que saber los riesgos nos permitirá supervisar el proceso del embarazo con más atención. Veamos los síntomas de un embarazo ectópico y cómo se tratan. Primero, un embarazo ectópico se siente como cualquier otro, con síntomas como un atraso, mamas sensibles, orina frecuente y náuseas matutinas. Pero al progresar, otros síntomas raros van a aflorar, como el sangrado vaginal. Las cualidades del sangrado pueden variar de manchas leves a hemorragia, y el sangrado será intermitente, pero puede ocurrir como algo aislado o ser continuo. Y cuando el embrión crece, el tubo uterino se extiende y distiende, y causa dolor abdominal. El dolor varía, pero en general se da en el bajo vientre. Empieza con calambres moderados en un lado, lo cual puede progresar hasta que el tubo se rompa. Y cuando el tubo uterino se rompe, provoca un dolor más severo que aparece de golpe, y esto es cuando todo se vuelve aún más serio porque la ruptura causa una hemorragia interna. Esto puede causar síntomas extras como dolor de hombro, ya que significa que la sangre del sangrado interno está alcanzando e irritando el diafragma. Mareos y desmayos también ocurren por la pérdida de sangre, y es claro que puede ser un problema si no se trata. Y obvio, querrás tratarlo antes de que el tubo se rompa. Bien, para diagnosticar un embarazo ectópico, los médicos van a contar con varios tipos de exámenes. Una ecografía transvaginal es el examen más útil para determinar el lugar del embarazo. También es útil ver el alza de la hormona liberadora de gonadotropina. Habrás oído hablar del HCG. En el embarazo ectópico, el nivel de HCG se alza más lento que en un embarazo estándar. El hacer testeos en serie de HCG y al combinarlos con la ecografía transvaginal junto a la historia clínica y los exámenes del paciente confirmará el diagnóstico. Si el embarazo ectópico se confirma, no se puede seguir de una forma segura. Será necesario proteger la vida de la madre.
Y el cómo se trata depende de muchas cosas, y una de estas es la anticipación con la que este problema se diagnosticó. En general, si se puede detectar con rapidez y si no hay riesgo de ruptura, se usará un medicamento, el metotrexato. Este hará que se inhiba la síntesis de ADN y la división y crecimiento de las células del embarazo. Y habrá algunas situaciones donde el metotrexato es contraindicado y la cirugía es necesaria. Y esto va a ocurrir si se ha causado una ruptura. Puede ser laparoscópica, en donde se remueve el tejido y repara el tubo uterino, pero hay casos en que ese tubo debe ser removido, y con estos tratamientos seguir de cerca el nivel de HCG es crucial para saber que el tejido del embarazo ectópico se removió. Y claro, un embarazo ectópico puede ser traumatizante, en lo físico y en lo emocional. Mucha gente tiene angustia, culpa o miedo de otro embarazo. Así que es importante el apoyo de amigos, familia o de un terapeuta para poder enfrentar esas preocupaciones y emociones. Espero haberte enseñado algo sobre el embarazo ectópico. Como siempre, muchas gracias por ver y apoyar el canal. ¡Viva la magia anatómica! Y te veo en nuestra app o en otro video.